Creo que si a una persona le dices, te mueres ya no tienes esperanzas de vida, ya no esto, se le viene el mundo abajo. Nosotros sabemos valorar y mucho más la vida porque pues es por lo que nosotros estamos aquí para salvar nuestra propia vida. El cáncer no nos mata la depresión. Si van a ser tus últimos días, ¿cómo los quieres vivir? Todos quisiéramos que los niños que entran aquí entran con un proceso de tratamiento y van a salir, pero no es la mayoría. No son todos los casos y no sabemos por cuánto tiempo. ¿Te gustaría cambiar estos 4 años de tu vida en otra cosa? La verdad diría que no. A pesar de que sí he sufrido, porque sí le he pasado súper mal, súper mal, no me atrevería a cambiarlo por todo lo que he aprendido y he visto y con el conocimiento que ahora tengo. Aquí no hay solamente un enfermo y alguien que cura. Hay historias, hay amor, hay inspiración, hay luchas día a día. Yo soy César Brian Ramírez Sosa, tengo 17 años. Yo soy Jessica Guadarrama, yo soy pediatra formada aquí en este hospital. Mi nombre es Jacqueline Ruiz, soy enfermera del Hospital Infantil de México. Actualmente pues estoy en el equipo de cuidados paliativos. Sí, mira, yo soy de formación psicóloga, tengo la maestría en terapia familiar sistémica. Yo tengo más de un año casi como voluntaria dentro del área de cuidados paliativos. Bueno, yo soy Sandra, soy la mamá de Carlos Mateo, un chiquito que actualmente está con nutrición parenteral domiciliaria. Es un caso muy especial aquí en el hospital, ya que es el primero, somos pioneros en todo. Yo soy Lady de Jesús Saavedra, soy de San Marcos Guerrero, municipio de Acapulco. Me llamo Cintia Valencia Villanueva, soy de aquí de la Ciudad de México, de la delegación Coyoacán. Pues soy de aquí, del Estado de México, nada más que soy de Valle de Chalco. Yo soy cáncer de colon, se pasó a la vejiga, se pasó al intestino y probablemente creo que se pasó al pulmón. Y yo por la última operación que pasé, fue pues muy complicada. Le comento que estuve 3 meses en terapia quirúrgica y en coma, 10 días. Y pues fue muy complicada la cirugía y no se me puede operar. Tengo que esperar como 2 años. Todavía me falta como 1 año para que me puedan hacer algo de cirugía porque me quedó una herida así, grandota. Me quedó abierta. Cuando yo desperté yo podía ver mi herida abierta. Fue una noticia muy grave porque pues que te digan eso, ¿no? Pues la primera vez que llegué aquí al hospital estaba en mi casa, estaba normal, estaba en la escuela, pero ya llevaba días con sangrados así en la nariz y mi mamá, anteriormente tuve una hermana que tuvo leucemia y fue tratada en este hospital. Y mi papá me llevó a un hospital, pero mamá no estaba tan confiada en ese hospital. Y me dijo, no, vamos a ir al infantil. Y pues entonces fuimos al infantil, venimos aquí al infantil y pues me metieron a urgencias después de varios estudios. Y días de estar aquí, pues me dijeron que tenía una enfermedad que se llama anemia plástica. Mi pueblo es como en
todos los lugares, ¿no? De repente te encuentras gente buena y gente mala. En el centro de salud de San Marcos Guerrero, la verdad la llevé a urgencias. La doctora me dijo que solo Zaide tenía como gases retenidos. Entonces me dijo, Zaide está bien, no necesita un traslado a Acapulco. Yo no me quedé conforme, la llevé a que le hicieran un ultrasonido así particular, que me cobraron como 500 pesos. Y ahí donde me dijo la doctora que Zaide tenía mucho líquido en su hígado. Entonces me vine para Acapulco, y de allá de Acapulco fue cuando ya Zaide ya no salió, estuvo 15 días ahí. Llamaban los doctores aquí y decían que no había espacio. La verdad eso me ponía mal, Zaide estaba muy mal. Me decían que Zaide no podía viajar vía terrestre porque Zaide venía pero muy grave. Entonces la doctora me dijo que tenía que estar preparada y ser consciente de lo que tendría que pasar si Zaide se venía por vía terrestre. Me dijeron que tenía que ser por vía aérea. Llamaron el helicóptero llegó a Acapulco, pero no venía equipado con los aparatos que Zaide necesitaba para ser trasladada aquí. El helicóptero tuvo que regresar de nuevo porque no venía equipado. Zaide ya viajaba entubada, con tantos aparatos. Entonces me dijeron, arriésgate a la ambulancia terrestre. La verdad no. Me dijeron entonces la otra opción es que busques un avión privado para que puedas llevarte a Zaide, si no esperar a que Zaide pueda morir. Entonces sí, tuvimos que contratar un avión privado, y el avión privado ya traía cardiólogo, traía una enfermera. El avión nos costó 135,000 pesos de Acapulco aquí. Así fue como Zaide llegó acá. Nace de 32 semanas, cuando son prematuros no todos los órganos les maduran al mismo tiempo. En su caso no le maduró el intestino. Y al paso del tiempo, el tercer día me parece, se le hizo como un nudito en el intestino, un vólvulo intestinal, por lo que lo meten a cirugía y así. Entonces nos dan de alta y a la semana, eso fue en otro hospital, a la semana él recae, lo llevamos al mismo hospital, de ahí nos trasladan a otro hospital más grande, pero en ese no nos hace nada. Decían que Mateo estaba bien cuando él estaba completamente inconsciente. Y de ahí firmamos alta voluntaria y el de la ambulancia nos trajo para acá. Entonces ya entrando aquí fue muy raro porque pues generalmente te pasan por algunos filtros y así. Y nosotros llegamos y recuerdo que estaba lloviendo. Llega la ambulancia, nos reciben los de la puerta y empiezan a preguntar de qué hospital veníamos. Hasta que alguien dijo, es que es el traslado. En eso nos abren las puertas, ya nos recibían, había una cama para nosotros. En realidad sabíamos que no éramos nosotros, pero pues nuestro hijo sí estaba muy mal. Entonces llega, le empiezan a hacer varios estudios hasta que, vieron la situación. Se ve que sí esperaban a alguien, no a nosotros, pero nos tocó. Y ya estando adentro, pues vieron la gravedad del asunto, Mateo se queda y así. Entramos aquí a las 9 de la noche, a las 4 de la mañana él estaba saliendo del quirófano. Imagínate, la gravedad era demasiado. Y pues de ahí él estaba pues muy mal, todo su intestino, se le volvió a hacer otro nudito, su intestino se necrosó y pues se evitó el flujo sanguíneo, prácticamente se murieron todos los tejidos del intestino. Entonces no lo querían operar, no se quería operar para evitarle un sufrimiento a largo plazo. Pero Mateo no se quiso ir nunca, le valió la vida y pues siempre luchó. El cirujano le daba de 2 a 3 días de vida, esto nos enteramos mucho después, ¿no? Pero le daba de 2 a 3 días de vida y lo operó hasta el día 11. Porque dijo, es que Mateo no se quiere ir, dice, no se va a ir, y como ser humano y como médico pues tenemos que hacer todo lo posible.
con él era el dilema, lo dejo en el hospital y nada más le dejo hidratación, con lo cual va a fallecer, lo mando a su casa con hidratación, se queda en el hospital con nutrición parenteral toda la vida o se va a su casa con nutrición parenteral, cosa que a lo mejor en países de primer mundo, Alemania, Estados Unidos, Francia, sí lo han hecho, pero en México nunca lo habíamos hecho y menos en pediatría y a edades tan cortas. Te estoy hablando que el paciente tenía 28 días, un mes de vida. Recuerdo que primer mes fue como, o sea, no sabes ni, te pierdes del mundo y estás en como si te llegara una ola y te revolviera, te perdías en ellas, como en un mar de emociones turbias y no sabes controlar, no, o sea, tienes tantas emociones tan fuertes que incluso emanas como ese calor que sientes cuando te enojas mucho, pero es más fuerte porque son tantas emociones que no sabes, que emanas la energía de todo eso. Al principio era estar encerrado en mi casa, no querer ver tanto así a mis amigos. Mi niña era una niña muy saludable, ella nunca se había enfermado. Es la primera vez que de hecho venimos al hospital, pero pues sí nos ha hecho todavía madurar un poco más. No sé si en cierta forma fue por la enfermedad o porque muchas de las veces todos como personas tenemos que experimentar esto. Mi niña comenzó mi niña nació con una asociación Bacter, así se llama, una asociación Bacter, que son varios problemas de malformación. Entonces, debido a esto, pues siempre necesitó cuidados especiales, estar muchísimo tiempo hospitalizada. Nos la vivíamos más en el hospital que en casa. Digo, vivíamos porque Ashley ya falleció, ya está en los brazos del Señor. Entonces, gloria a Dios, llegamos aquí al Hospital Infantil de México, donde le dieron una atención integral. La veían aproximadamente 18 especialidades. La pérdida de un miembro de la familia es de lo más profundo y delicado que hay. Y como te lo pueden expresar y compartir los papás aquí en el ámbito hospitalario he vivido la pérdida de mi padre, he vivido la pérdida de mi madre, inclusive de algún hermano, de algún familiar cercano, de algún amigo muy querido, pero jamás me había dolido tanto como perder a mi hijo. Yo pensé que mi hijo me iba a enterrar, porque así es como nos enseñan, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Y qué pasa con los que no crecen? ¿Y qué pasa con los que no se pueden casar y tener hijos? ¿Y qué pasa que no te mueres cuando eres viejo? Porque aquí, siendo infantes, es esta pregunta común que vamos a encontrar en cada cama de cada habitación. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué nos tocó vivir esto? ¿Qué fue lo que hice mal para que Dios me castigara de esta manera? Llegan muchos pacientes, como te comentaba, de toda la República Mexicana y llegan casos de enfermedades muy extrañas, ¿no? Casos muy raros. Entonces, no solo el cáncer, casi siempre nos enfocamos en que cuidados paliativos es cáncer, muerte, ¿no? Así en esa línea, pero no. Las enfermedades incurables más comunes, por mucho sobre el cáncer, están las enfermedades neurológicas. Yo creo que de cada 3 neurológicos, o cada 5 neurológicos, tenemos un oncológico. Y son los que mayor supervivencia tienen. Ejemplo, un pacientito con parálisis cerebral infantil dado porque tuvo algún problema al nacimiento. Con esa parálisis cerebral va a cursar toda su primera infancia, su adolescencia y a lo mejor llega a los 15, 18 años, ¿no? Es mucho tiempo en comparación con un niño que padece cáncer. La diferencia que yo detecto mucho es que siempre el padre de un niño con cáncer tiene la esperanza
de encontrar un tratamiento nuevo, de que llegue una nueva quimioterapia, de que alguien le diga, corre este riesgo, aunque es 10% de posibilidades de curación, córrelo porque tienes la opción a cura, a que te digan, es que en todo el mundo a donde te vayas no hay opción de cura. Mi nombre es Anayeli, mi hijo se llama David Alexander. Él hace aproximadamente 4 meses fue diagnosticado con una enfermedad rara, se llama adrenoleucodistrofia. Él llevó una vida normal, nació normal, todo hasta 5 años, que iba en tercero de preescolar. Empezó con agresividad, empezó con síntomas que no eran tan normales. De ahí fue trasladado aquí al Hospital Infantil Federico Gómez y fue diagnosticado. Esta enfermedad ha sido progresiva y es degenerativa. Poco a poco fue perdiendo todo, vista, el habla, la movilidad. Y ahorita a él la enfermedad le ha avanzado muy rápido. Y a nosotros a los 2 meses de que David fue ingresado nos mandaron a cuidados paliativos. Pueden ser procesos cortos, sorpresivos, muy rápidos, pero pueden ser procesos largos y muy desgastantes, donde ya estás cansado, estás harto, estás fastidiado, no le encuentras ningún sentido y lo único que quieres es que termine. En una junta, en una sesión con mis doctores para ver otra vez, evaluar el caso y ver qué se podía hacer, y me vuelven a decir que no se puede hacer nada por mí, que lo único que se puede hacer son quimioterapias que no curan el cáncer, no lo van a sanar, no lo van a quitar, solamente las quimios que a mí me ponen solamente retrasan el crecimiento del cáncer para comprar días. Me salieron las lágrimas en los ojos. Yo dije, ya es porque ya vas a pasar a mejor vida y nada más te están cuidando a que no sufra, a que no sea tan dolorosa tu muerte. No, o sea, son palabras muy fuertes. Creo que si a una persona le dices, te mueres ya no tienes esperanzas de vida, ya no se le viene el mundo abajo, e incluso hasta prefiere darse un balazo y bye antes de sufrir más. Una paranoia, esperar ese día o así. Normalmente las opciones que tiene un paciente con una enfermedad incurable se vuelven nulas cuando el médico tratante le dice, ya no tengo nada que hacer por ti. Los papás empiezan a buscar otras opciones. Es que nunca debes de decir, ya no tengo nada. Siempre existe una opción mientras tenga vida. Me he topado con papás que buscan medicina alternativa y que pagan miles de pesos por tratamientos que profesionalmente hablando dices, no sirvió de nada en el sentido médico, pero de mucho en el sentido emocional, porque al final quienes se quedan, los padres, sienten que hicieron todo lo posible por su niño. Cuando me dijeron, venimos de cuidados paliativos, fue como... Y también repito, se toman decisiones muy fuertes porque es como... Tú decides si te puedes operar o no, si ya no te quieres operar y ya quieres descansar. Yo pensaba en ese momento que si había posibilidad de operarme, podría pasar esto. Había posibilidad de que muriera en el intento, porque aún no habían pasado los 2 años para que fuera apto para una operación. Y si me operaban y salía, ¿qué calidad de vida iba a tener después de esa operación? Si ya tengo más discapacidades que, o sea, ahorita me veo yo normal, pero me subo a la playera y tengo 1000 cosas. Entonces, era ese miedo de si salgo bien, ¿qué calidad de vida voy a tener? Tal vez la tenga hasta peor de la que ahorita ya la tengo.
Cuidados paliativos es una visión holística del cuidado del paciente, porque busca el apoyo emocional, social, económico, personal, familiar, con lo cual no es nada más la tarea que hace el médico. Un equipo de cuidados paliativos se conforma por varios integrantes y varias son nuestras tareas. Trabajo social, la doctora Jessica de medicina, psicología, los tanatólogos, vamos dando este acompañamiento hasta el final de la vida, ¿no? O si llega a curarse y salir de nuestro proyecto. Te dan apoyo emocional porque hay psicólogos, es como un conjunto de varios doctores y sí, o sea, están contigo al 100 siempre. Y no es como que están contigo a la fuerza, sino están porque te quieren ayudar. Saben que estás pasando por una situación que no es fácil y es bueno que tú aceptes ayuda de alguien más, porque a veces también te ayudan a conocer la enfermedad más, porque es una enfermedad que a veces no tienes ni idea de qué es, no la conoces y ellos te van explicando también cómo es y están en todos los procesos contigo. Había escuchado, pero lo tomaba igual que todo el mundo, ¿no? De cuidados paliativos, no, es cuando mi hijo ya se va a morir, ¿no? Entonces, pero nada más así. O sea, realmente no lo conocía. Sí, cuando ella me dijo, ¿quieres ir? Dije, pues sí, ¿qué puedo perder, no? Y la verdad es que no me arrepiento. Le doy gracias a Dios porque nos ayudaron muchísimo. Hace tiempo que conocemos a cuidados paliativos. Gracias a ellos he conocido, pues no sé, a muchas personas y de fundaciones. Por ejemplo, hay una fundación que nos llevó a conocer el mar, a mí y a mis hermanos. Y fue algo muy, muy bonito porque pues ellos aparte de que te ayudan, no sé, ¿cómo podría decirlo? A que olvides un poco tu enfermedad o las cosas que estás viviendo, platican contigo, platican de tus emociones, de cómo te sientes. Cuidados paliativos debe de existir y debe de existir desde hace mucho. O sea, no son nuevos los cuidados paliativos, desgraciadamente en México sí, no le hemos dado como esa apertura y esa importancia a los cuidados paliativos, pero pues creo que en el camino vamos, ¿no? Creo que cada vez hay más gente que está interesada en lo que son los cuidados paliativos. Los inicios de cuidados paliativos en el país fueron a través del doctor Garduño en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, a partir de ahí desarrollamos un proyecto de investigación que nos financió el CONACYT y pudimos empezar a trabajar sobre cómo podemos desarrollar un modelo que se adapte a las necesidades de la sociedad mexicana pediátrica, que permita la atención tanto en el hospital como en el hogar y que sobre todo permita mejorar la calidad de vida del paciente. Esto ocurrió entre el 2016, 2017 y ya para el 2018, con los resultados que tuvimos de esos estudios, fue que nos conformamos como Departamento de Cuidados Paliativos. Ya llegaste, ya seguro te mueres, ¿eh? No es como eso. Es como te damos los mejores cuidados para que sea lo que llegue a pasar, puedas estar bien. Que no se confunda cuidados paliativos con cuidados de hospicio, nos decían. Realmente, pues cuidados paliativos es para personas que tienen una enfermedad complicada, una enfermedad grave, que sí que pueden morir y es un diagnóstico que todos tenemos, pero con cuidados de hospicio, que decían que es cuando ya están realmente desahuciados, ¿no? Ya que en cuidados paliativos aún tenemos algunas sorpresas, ¿no? Como Mateo, que le daban de 2 a 3 días de vida y bueno, ya tiene 2 años, 8 meses en casa. Es un logro, un gran logro de todos, ¿no? Es un trabajo en equipo. ¿Puede el desenlace ser la curación o puede ser la muerte, como para todas las enfermedades, curables o no? Pero nuestro trabajo se enfoca en mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia en todas las etapas de la enfermedad, no exclusivamente en la etapa final. Y tampoco estamos pensando en que va a fallecer cuando nos lo envían,
pensamos en que tiene que mejorar su vida. Mientras esté con nosotros tiene que ser una buena vida, deseable de vivir, aunque esté con la enfermedad. Digo, el paciente puede vivir, no sé, 3, 4 meses en casa y no por eso lo vas a abandonar. O sea, el paciente requiere el baño, requiere que lo cambies, requiere que a veces no sea una curación, que lo alimentes. Entonces el cuidado debe de proporcionarse hasta el último día. Ajá. El que no tenga dolor, algo muy importante. No podemos tener un niño con dolor en su casa. Ajá. No lo podemos tener o dejarlo a la deriva, abandonado. O sea, no, eso sería inhumano. Bueno, creo que nosotros todos, sanos o no, tenemos que tener calidad de vida. Y si hay una enfermedad, más, ¿no? ¿Por qué le vamos a quitar esa calidad si a lo mejor no se puede mover? ¿O por qué le vamos a dejar de esa calidad si a lo mejor no puede ni hablar porque está intubado? No, ellos necesitan tener calidad de vida junto con la familia. Estos días, no sabemos, meses o años, lo lleven de la mejor manera. ¿Por qué tendría que ser diferente? Si el ser humano buscamos tener calidad de vida estando sanos, ¿por qué enfermos? ¿Cuál sería la diferencia? Al contrario, tendremos que hacerlo con más ímpetu, ¿no? Mira, nosotros aplicamos 3 escalas a nuestros pacientes que miden justamente calidad de vida. Normalmente se enfocan a medición de síntomas porque es la forma más objetiva de decir si el paciente está con bienestar o no. Las aplicamos de 0 hasta 18 años. Y en las 3 escalas, a partir de que conocemos al paciente, se ha visto un incremento de hasta 30 puntos porcentuales de que ingresan al programa y hasta 6 meses después, o bien que fallecen. Las aplicamos al inicio, intermedio a los 3 meses y a los 6 meses. Si el paciente continúa viviendo, podemos seguirla aplicando, pero ya tenemos con 3 mediciones la certeza de que mejoró su calidad de vida, validado con estándares que se ocupan para esa finalidad. ¿Qué les ofrecemos? Cumplir sueños, deseos, eliminarles síntomas. El más importante para nosotros es el dolor. Tener calidad de vida implica sentirte bien. Si estás viendo la televisión con dolor de cabeza, eso no es bueno. Si estás con un helado, un panquecito enfrente y tienes muchas náuseas, no es bueno. Debe de haber la manera de poder controlar ese síntoma. Eso mejora calidad de vida. Pues sí, por ejemplo, ahorita que estoy aquí internada, pues no sé, luego estoy sola y viendo la tele con mamá y estamos aburridas y de repente viene alguien de servicios paliativos y platica con nosotros y ya nos hacen reír y estamos platicando y pues se nos olvidaba y nos desaburrimos. Uno de los más importantes para mí, que les agradezco muchísimo a la doctora Jess, es que nos prestaran una bomba de alimentación para poder llevarla a casa. Ay, perdón. No te preocupes. El hecho de que la doctora Jess, solicitada también por los cirujanos, que de verdad que los llevo en el corazón, sus cirujanos de Ashley, el doctor Peña, el doctor Salles, ella nos dio la facilidad de podernos llevar una bomba a casa, ¿no? Que es algo que hace cuidados paliativos, apoyarte con algo que tú no tienes acceso, ¿no? Que una bomba cuesta arriba de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, gracias a eso, gracias a ese apoyo, Ashley salió en una de esas ocasiones y le pudimos festejar sus 3 años. Sus 3 años de vida. Ella es gemela. Entonces, junto con su hermana, le pudimos hacer su presentación. Entonces, por eso fue muy importante para nosotros como familia poder tener a Ashley en casa un tiempo y haberle festejado, haberla llevado a la casa de Dios a dar gracias por sus 3 años, verla contenta, verla disfrutar de su piñata, con su vestido rosa increíble y demás. Fue el mejor regalo de Dios.
nosotros llevamos esta parte que no es la médica precisamente. Es esta parte que no se soluciona a través de medicamentos, no tiene una cura a través de una solución, con un medicamento aplicado con ciertos horarios. ¿Cómo lo logramos? El seguimiento lo hacemos básicamente vía telefónica. Semanalmente, el paciente recibe una llamada del Departamento de Cuidados Paliativos para ver cómo está el paciente y cuáles son sus necesidades. Cuando el paciente está en una situación de mayor gravedad, médicamente hablando, programamos las visitas domiciliarias. Si yo no puedo ir, me comunico al centro de salud más cercano para que ellos hagan la visita. No me lo vas a creer, pero a veces hasta los médicos de farmacia se comprometen a hacer la visita domiciliaria del paciente, cuando como equipo no podemos ir, porque yo cubro la Ciudad de México, un poquito el Estado de México, pero ya más allá no. Y ahorita aquí en Cuidados Paliativos me ayudaron con el oxígeno, me prestaron el tanque para que David pues tenga, si se llegara a sentir mal, realmente pues ellos te ayudan a darle una calidad de vida donde él no está sufriendo, está contento. Y realmente yo sí acepté la ayuda porque necesitaba que también alguien me escuchara y me entendiera por lo que yo estoy pasando. ¿Qué necesitan de nosotros que les podamos dar en ese momento? Una simple escucha, un simple acompañamiento, algunas palabras, algunas anécdotas que les puedan servir de aliciente, ayudarles a identificar cuál es esta red de apoyo en la cual ellos puedan recargarse un poco. La familia, los amigos, entre los mismos padres de los que están los niños en las otras camas, entre ellos a veces se pueden apoyar unos con otros. Hubo un pequeñito que se llama Jaciel. Él me animaba mucho, o sea, yo lo veía a él, los ánimos, las fuerzas. Yo siento que luego hasta yo era más berrinchón que él. Entonces, o más difícil de tratar, ¿no? Porque pues es un bebé él. Entonces, recuerdo mucho que él, cuando iba los doctores y le cambiaban sonditas, le hacían curaciones y implicaba dolor, lo único que él hacía era poner las manos a los lados, cerrar los puños y gritar, sudando, gritando mamá, 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 pero se dejaba, no movía nada, ni siquiera trataba de pegar ni nada, se dejaba y hasta que terminaban, ya. Y era sorprendente porque al final de cualquier cosa que le hicieran, decía gracias, daba las gracias. Ver eso, ver la fe y devoción de su mami, ver las fuerzas de él, porque a pesar de que es un bebé, ya 2 años, que sí, seguir la misma rutina, siento que ella se da una idea de lo que está pasando y él sabe que le tiene que echar ganas, que tiene que seguir adelante. Entonces sí era como que él ya sabía todo lo que estaba pasando a pesar de tener 2 años. Él me animaba mucho porque desde a las 6 me paraba para que jugara con él. Y pues poco a poco se fue creando más que una amistad, una hermandad. De hecho recuerdo cuando fue su cumpleaños de 2 años, porque él era famosísimo, o sea, todos los doctores lo conocían, porque tenía un ángel tan grande que todos, pues sí, éramos su familia, o sea, se unió más ese piso, esa sala, por él. De hecho recuerdo que en su cumpleaños hubo como 5 pasteles para él. Toda la sala se llenó de doctores, de todos los doctores que conocíamos, que conocían a Jaciel, y ese día fue su familia y sus 2 hermanos. Él estaba al lado de mí
y me dijo, y le dijeron, vamos a tomar una foto y con sus hermanos, y me rompió el corazón porque cuando le tomaron las fotos y se acercaron sus hermanos, me dijo, men César, mano, men. O sea, él sentía que yo era o sea, me veía realmente como su hermano. Entonces me rompió el corazón y me encariñé muchísimo con él, muchísimo. Y él hizo que fue una de las motivaciones que yo decía, por él, va por él. Y me hizo salir mucho adelante. Ese pequeño. Creo que si no hubiera estado él, tal vez seguiría muy deprimido aún. Nos enfocamos a veces más en el padecimiento o en la enfermedad de forma física, y lo emocional lo dejamos a un lado, lo espiritual, y eso va de la mano. Hasta dicen, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Si acá estás mal, si emocionalmente estás mal, si nada te llena en la vida, ¿no? Aunque estés muy bien físicamente, cuando no hay nada más, cuando ya nada te basta, estás en un serio problema. Hemos tenido la respuesta de que cuando se van a casa, los niños mejoran anímicamente y pueden alargar un poco más el tiempo, estar más tranquilo conviviendo con la familia. Creo que el estado de ánimo es importantísimo. El estado del ánimo del niño y de la familia, porque ya estar en casa, lugar conocido, tu cama, tu tele, ya es esta parte de decir, ay, me siento mejor. Los papás llegan buscando una oportunidad, buscando una esperanza. Y la esperanza se transforma en que mi hijo tenga buena calidad de vida, que mi hijo viva bien y que mi hijo y mi familia tengan esperanza en que vamos a estar bien. Quizá la haya todavía curativa, como te digo. Hay tumores que pueden curarse, aunque de entrada el médico tratante diga no hay opción, ¿no? Esa esperanza nunca debe de morir. Yo siempre se los digo a mis pacientes, tú debes de conservar esa esperanza, porque si no, perdemos todo. Pero ten la esperanza que tu hijo, el tiempo que viva, va a vivirlo bien. Cuidados paliativos no es Dios para decir, te mueres ahora. Entonces, claro que también hay casos que salen de cuidados paliativos, que salen y están súper bien. Entonces hay que tener esperanza, mucha esperanza, y creo que la mente es súper poderosa para poder sanar en cuerpo y alma. Cuidados paliativos ahorita se ha convertido en mi familia porque están conmigo, no me dejan. Yo me sentía al principio, como todo, fue para nosotros algo muy sorpresivo, yo me sentía triste, para mí fue un golpe muy duro. Parte de cuidados paliativos, pues yo creo que es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos, teníamos que regresar cada tercer día para que Mateo fuera conectado aquí y después regresar a casa. Entonces era cada tercer día venir con todo nuestro equipo, regresar con todo nuestro equipo. Pero cuidados paliativos, cuando se empieza a involucrar, ya nos hacían la visita. A Mateo lo iban a conectar a casa, la enfermera nos hacía el favor. Y entonces iba a casa, ella iban, le hacían curaciones y pues veían, ¿no? Le daban seguimiento al paciente. Y eso pues estaba muy, muy bien. También pues la psicóloga pues que no nos soltaba, ¿no? Pues es un proceso muy difícil el que te llegue una enfermedad así muy grave, es muy complicada. Y pues ellos no nos sueltan, la verdad es de que pues... Y en cualquier cosa, pues siempre nos apoyan, son como nuestros representantes en el hospital. Tengo algún problema, no me siento bien, y a las 2 de la mañana le puedo mandar un mensaje a un doctor y me lo dice que me lo va a contestar. Y que va a estar ahí para mí. Entonces, fue tan milagroso el impacto que tuvo eso. Los niños son muy inteligentes y son muy sensibles. Y el niño, a diferencia del adulto,
no presenta los mismos miedos. El niño ve con otros ojos este proceso de enfermedad y cuando llega y se va a presentar el desenlace, lo ven diferente. ¿Sí existe miedo? Sí. ¿Sí tienen dudas? Sí. Pero diferente a como lo ve el papá, como lo ve la familia, como lo ve el adulto. Una vez cuando estaba en terapia quirúrgica, que estaba muy grave, de hecho había estado 10 días en coma, ya no me daban muchas esperanzas de vida y en ese momento, ya después de que desperté, estaba yo un día llorando mucho y sentí como alguien se acercó, pero yo no lo podía ver, pero yo sentía una presencia oscura, una sombra, se podría decir. Y me pregunta, o sea, sentí que me preguntó, pero no fue como que lo escuchara, fue como que lo escuché en mi mente. Y me dijo, oye, ¿quieres? ¿Qué onda? ¿Ya nos vamos? ¿Te quedas? ¿Qué quieres? Y ya le dije, es que por mí, yo ya me quiero ir. Nada más estoy viviendo y estoy sufriendo. No estoy viviendo, estoy sufriendo solamente. Yo ya no quiero vivir y estoy harto, ya me quiero ir. Pero después dije, no, espera un momento. Porque si yo me muero, me llevo entre patas a mi mamá, me llevo a mi familia, va a pasar mucho dolor, me imaginé, o sea, como que todo ese proceso del verme que ya no estaba, ¿no? Yo vivía por vivir nada más, por mi familia, porque nada más vivía por vivir por ellos, no tenía ningún propósito, o sea, nada más era, dale, ya estoy harto, pero no tenía sentido mi vida. Tengo una filosofía que siempre les transmito a ellos. Uno no se va sin cumplir un compromiso, un propósito en la vida. Si nosotros continuamos aquí es porque quizá no has resuelto ese propósito de vida. Hay niños, hay vidas que tienen que durar muy poquito para cumplir el propósito. Lo hacen rápido y se pueden ir. Hay otras que duran 80 años y no han marcado a nadie a su alrededor. El propósito no se ha cumplido. Por eso siguen allí o seguimos aquí. Y eso les conforta bastante. Pero ¿qué pasa cuando pasan ya todos los novenarios, cuando pasan todos los rezos, las misas, y se retira la gente y ya no están con la familia? Y entonces llega este momento de soledad, donde los padres se sientan por un momento y ya no hay nadie alrededor, donde los hermanos entran al cuarto y entonces ven esta cama vacía. ¿Qué pasa con todo esto? Se ha tocado un poco más allá. Recién cuando llegamos al hospital, una señora nos decía que cuando empieza uno con esta enfermedad, empieza acompañado de familia, amigos y rodeado de mucha gente. Y con el paso del tiempo nos vamos quedando solos. Pero gracias a Dios en este caso no, sus amigos lo buscan, sus primas, primos, o sea, no lo han dejado solo. Él no está conmigo todo el día, pero nunca está solo. Entonces eso también les ayuda mucho a no estar solos, a que siempre haya alguien con ellos. Qué loco, ¿no? Porque estás como que en lo peor que te pueden decir de tu vida y te dicen, pero te podemos mandar a la playa. Y es como, o sea, de verdad, cuando me dijeron eso fue como, ¿y crees que llevarme a la playa me va a regresar mi vida? O sea, de verdad, fue como, ¿y crees que con eso voy a estar feliz? Después de que me están diciendo que me voy a morir, que no voy que no tengo oportunidad, que no voy a tener la vida de una persona normal, que no voy a tener, no he sentido ni amor, no he sentido ni el saber qué es correr libremente, no he sabido lo que es
comer, salir solo, tener libertad. A veces yo digo, a veces mi cuerpo es mi cárcel. Y la verdad no me dan ganas ni de ir. No me dan ganas ni de ir para nada, absolutamente. No hay dinero, no hay trabajo. Se enfermaron mis otros hijos, me corrieron, vivimos hasta Oaxaca, no conseguí el dinero. Son historias bien difíciles. Soy madre soltera, soy padre abandonado. Hay que ser más empáticos, más sensibles. Lo que yo veo que hace falta más en la sociedad es el educarse de estas situaciones. Me pasa a mí algo muy seguido en la calle, en mi cuadra principalmente, porque pues me conocen, ¿no? O sea, si estoy pelón, puede ser por gusto. Si estoy pelón, ¿a ti qué? Si estoy pelón, pues sí, tal vez tengo una enfermedad, es cáncer. Y si ya viste que estoy pelón y te das una idea de qué entonces es lo que tengo, ¿por qué te me sigues quedando mirando? O sea, ni siquiera es contagioso, ni porque te me quedes mirando ya no voy a tener cáncer, ni porque te me quedes mirando voy a levantarme y voy a andar caminando, voy a correr y vas a hacer un milagro. No, de hecho me incomodas más, no me das esa seguridad de salir, porque se los aseguro, cualquier persona de aquí del hospital que tenga una discapacidad, que no tenga pelo, porque lo he comentado con otros compañeros de aquí del hospital, cierto o no, somos unos bichos raros allá afuera. Ahí lo veían y sí hubo un comentario muy feo de que decían, ay, esta señora trae a su hijo drogado, borracho, y pues él venía mal de una quimio. Pierden la oportunidad de estar en su escuela, salen de ahí, ya no tienen a sus amigos, no asisten a sus clases, pierden esta oportunidad de pertenecer a un grupo. Porque no nos saben tratar, porque hay mucha ignorancia sobre esto, que por eso somos una minoría, en que sepan que también existimos y que también necesitamos ayuda, porque no podemos realizar ciertas cosas. O sea, yo si estoy en la silla de ruedas, me puedo atascar en un bache y ahí me quedo. ¿Quién va a tener que tenga la voluntad para poder ayudarme? En vez de, ay, se quedó ahí y se me queden viendo nada más. O sea, también no soy un pobrecito. No soy pobrecito ni nada. Soy una persona exactamente igual a ti. No quiero, o sea, no busco darte lástima. Busco compasión, busco que me comprendan, que sean empáticos con la situación en la que yo estoy viviendo. Bueno, si sabes que estoy en silla de ruedas, échame una mano, no puedo hacer lo mismo que tú. Dame chance a pasar la calle. Tampoco lo agarro como un privilegio de soy discapacitado y yo puedo tener y agarrar y hacer lo que quiera, porque no es así. Es que como está en cuidados paliativos ya no le hacemos caso, o ya sabemos lo que va a pasar, ya déjenlo. Entonces literal los doctores, las enfermeras se hacían a un lado y era como de, pues es que si es una enfermedad grave, si estamos con cuidados paliativos, pero pues no sabes ni lo que tiene, porque lo estás haciendo a un lado, ¿no?
Entonces peleamos mucho con esa desinformación de otros médicos, de otros departamentos. Incluso llega un momento en el que a él se le tenía que cambiar un catéter y dijeron, no, pues es que ya sabemos lo que va a pasar. Y era como de, pero pues es que él no se va a desnutrir, él no se va a deshidratar en 2 días, ¿qué es lo que esperas que pase, no? Y ellos, no, es que ya sabemos lo que va a pasar y todo así. También hay muchas etiquetas que nos ponen. El niño enfermito, el de síndrome de Down, el de la bolsita, el ¿por qué no mejor los humanos? Y que nos tratemos igual. Y hacer de este mundo mejor. Pero es como él dice, es que me ven raro, piensan que soy. Pues sí, pero pues tú sabes que no es así. Y a lo mejor sí, porque a lo mejor nosotros digo, bueno, yo le he inculcado a él muchas cosas desde chiquito y valores y todo. Entonces le digo, no juzgues a nadie sin tratarlo y sin saber qué es. Cuando ven a un niño con síndrome de Down, ¿por qué se alejan? No, ¿por qué? No hay razón alguna. Incluso yo he visto que a veces ellos o otros pequeñitos que tienen tal vez algún retraso o X o Y, te saludan y las personas los ignoran a los niños o prefieren voltear a sus hijos para que no los vean. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? Un paciente que todavía vive, que ya está a punto de salir de nuestro programa, lo vamos a seguir vigilando, pero ya no tan estrechamente. Tuvo algo que llamamos una necrosis intestinal y varias cirugías, ¿no? Se complicó con una alteración hepática y creíamos que ya lo perdíamos. Entonces, cuando lo conocimos, conocíamos al papá y a la mamá aquí dentro del hospital y dejamos de ver al papá un lapso de unos 5 días. Creímos que se había ido a cuidar a los otros hijos. Entonces, indagando, nos comentó la mamá que estaba en la cárcel, el papá del niño. Le habían pedido aquí los médicos un tratamiento que era incosteable para él. Lo que hizo fue salir y asaltar un coche. Se robó un coche. El problema fue que lo atraparon. Entonces, está en la cárcel. A la fecha sigue en la cárcel. Pero él lo que nos dijo fue, yo lo hice porque mi hijo requería un tratamiento para salvar su vida. Y aquí aplica el fin justifica los medios. Él robó para salvar la vida de su hijo. Y al final lo consiguió. El niño, 2 años después, vive y vive bien. Consiguió el dinero para el tratamiento que su hijo requería. El medio no fue el adecuado, pero ¿cómo puedes juzgar el medio si el resultado era bondadoso? El papá sigue en la cárcel, pero está feliz de estar en la cárcel, porque su hijo está vivo y está sano. La mayor parte de nuestros pacientes requieren equipo médico, no nada más recurso médico como profesional, sino dispositivos médicos. Estoy hablando de sillas de ruedas, camas de hospital, concentradores, tanques de oxígeno, nebulizadores, aspiradores, bolsas de alimentación, bombas de infusión, etc. Por ponerte un ejemplo, un concentrador de oxígeno viene costando un promedio de 13,000 pesos y su alquiler mensual 1,500 pesos. ¿Cómo le pido a una familia cuyo salario es el mínimo y que consta de varios integrantes que alquilen un concentrador para un solo integrante? ¿Cuál es mi tarea? Ver la manera de aportarle ese dispositivo médico en préstamo hasta que lo deje de ocupar o que resuelva su situación para él poder hacerse cargo de tener ese equipo médico. Muchas veces hay cierta frustración. Por ejemplo, nosotros tenemos cierta cantidad de concentradores, de tanques, de aspiradores que los vamos prestando. Cuando te quedas sin ellos, porque ya prestaste todos, y llega un niño que no se puede ir a casa porque no tiene concentrador y no tiene los fondos para hacerlo, es como tú dices, hoy, ¿por qué? O sea, por una cosa tan
que se podría comprar, que se podría rentar en una situación normal, no puede irse a casa, no puede estar con su familia. Y hay muchas veces que por un día más en el hospital se complica. Que la infección, que el de al lado tenía neumonía y ya se contagió. La libertad de poder seguir trabajando, porque hay muchos padres que tienen que pedir permiso para poder acompañar a sus hijos aquí en el hospital, y eso se deja mucho de lado y a veces no se le da la importancia, pero eso afecta emocionalmente, además de la sensación de saber que su hijo está enfermo, les afecta en lo laboral. Están condicionados muchos de ellos a los permisos continuos, incluso algunos de ellos han llegado a perder su trabajo. Ayuda así de un gobierno o de algo así, no. Todos los amigos, familiares, conocidos que conocían a mí, a mi esposo, a Saide, todas las familias, los amigos apoyaron bastante, y la gente de mi pueblo es muy unida. Y como le digo, estoy muy agradecida con cada uno de ellos y especialmente cuando llegamos aquí, nos recibieron a Saide, ya la estaban esperando afuera. La han tratado muy bien. Saide está aquí, gracias a Dios y a los doctores que la han estado echando ganas, Saide, y los doctores al pendiente de mi Saide, las doctoras de cuidados paliativos. La verdad, no puedo quejarme de ellas, me han apoyado muchísimo. Y yo le he dicho a mi mamá, ves que de verdad nadie me comprende. Nadie me comprende, ni en mi escuela, ni mis familiares, incluso tú, mamá, porque no es lo mismo a que tú vayas a acompañarme, a que sientas todo lo que a mí me hace. Es un dolor físico y un dolor mental. Traumas, te dejan traumas. Tantos traumas. He visto muchas cosas aquí, he visto cómo fallecen personas al lado mío, enfrente de mí. Que se te muera un niño cuando lo estás tocando y que veas cómo dos padres se deshacen a un lado, eso impacta. Y entonces yo llego a mi casa y no puedo sentarme a comer mi sopa, yo necesito caminar. Necesito ir al parque y entonces empiezo a caminar porque necesito sacar esto y empiezo a pensar cómo se dieron las cosas y empiezo a repasar y entonces tengo que tranquilizarme porque eso impacta. Ver morir a alguien no es fácil. Creo que es muy difícil a veces separar tu vida personal de la vida aquí en el hospital. Te lo llevas a tu casa, lo compartes con la almohada, ¿no? Sí te cambia mucho la percepción en relación a la vida, a los demás, empiezas a ver diferentes las cosas. Cuando en alguna de las compañeras detectamos el desgaste, pues lo primero es hablarlo. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Te das cuenta cuando una se engancha con un niño y te duele, ¿no? Le lloras al niño. Por eso dicen, los doctores son muy fríos. Los doctores son tanto como, pellízcalo y va a llorar. Solamente nos protegemos un poco. Hay veces que sí nos cierran la puerta desde el principio y no nos las vuelven a abrir, ¿no? Hemos tenido, pues por conceptos erróneos, divulgados en la sociedad, que te acercas, hola, soy la doctora Jessica, dirijo el equipo de cuidados paliativos, escuchan cuidados paliativos y dicen, no doctora, gracias, es que yo no lo necesito. Déjeme explicarle de qué se trata, por qué nos la mandaron, en qué pensó su médico tratante cuando me la presentó a mí. No, es algo que yo no estoy dispuesta a escuchar, no requiero de su ayuda y no, es un no y hasta el final es no. Ver que los papás no cedan, ¿no? O sea, que se les ha dado, porque muchas veces se les ha dado apoyo por todas partes, tanto psicológicamente, tanto la doctora les pone claramente y les explica todas las dudas, como se les ha dado equipo, medicamento, pero siguen sin... Por ejemplo, vienen a consulta, no pasan con nosotros, les llamamos para el seguimiento semanal, no contestan. Entonces tú dices,
Pues porque si estamos como tratando de conectar, no se logra. En otras ocasiones, el abandono del menor. La mamá se va de la casa porque ya no puede con el niño. El papá se fue, se queda a cargo una abuela de 80 años. ¿Qué puede hacer esa mujer con un niño totalmente discapacitado para las funciones más básicas, que es el autocuidado? Lo abandona. Y en varias ocasiones nos ha tocado percibir que los dejan morir. La forma más fácil es no darles alimento. Se queda dormido el niño. ¿Por qué? Porque están agotados. Porque no es un niño de la noche a la mañana se enfermó. Puede que sí lo haya, pero creo que el agotamiento, simplemente hay hasta un trastorno, ¿no? Que es el burnout, que cansa. ¿Por qué? Pues porque estamos cuidando a otra persona. Y eso conlleva ¿qué? Energía física, energía mental, preocupación. Es un agotamiento que puede ser hasta negligente, hasta el más sabio. A mí desde el principio no se me respetaba, porque yo venía en metro y tenía sonda y me veían que estaba con sonda y aún así no me querían dar el lugar. Me empujaban. Por eso ya ahora vengo en taxi, porque no voy a arriesgar mi vida porque una persona no le importe y me jale la sonda y me la quite o me la arranque. Entonces, porque no tiene educación o con permiso nada más pasa y te empuja o... Nosotros nos hacemos tantas horas para venir al hospital porque en el metro lo avientan, o sea, no, y entonces tomamos camión y es más largo, más difícil, pero le digo mejor a que venga sufriendo, porque si hay gente que sí los ve y le cede el asiento, pero hay gente que no. Nos da miedo. Creo que todo mundo al tocar un tema de una enfermedad terminal o una enfermedad que dura mucho tiempo nos puede dar miedo, pero también puede unir mucho a la familia. Hemos tenido muchos casos donde la familia estaba desunida y la enfermedad del niño une a la familia. Y entonces llegó el abuelito que tenía años que no había venido o la tía que tenía mucho tiempo que no se hablaban, pero aquí está. Entonces, creo que la familia es bien importante. ¿Por qué? Porque también los padres necesitan esa familia que los cobije, esa familia que los ayude, ¿no? Que los acompañe. Si a lo mejor no pueden ayudarlo en cuidarlo o económicamente, es simplemente de un familiar tuyo te pregunte cómo estás, es terapéutico. Simplemente el ser conscientes de que no puedo realizar las mismas actividades que tú y que no me tienes que tratar como un bicho raro. Soy igual que tú, igual siento. Poco a poco, las noticias, el tiempo, te va deprimiendo, te va acabando, te va consumiendo. Y vas perdiendo partes importantes de tu corazón, emociones. Cuando no ves resultados después de haber trabajado mucho una familia, un paciente, y siguen rechazándote porque los padres siguen conservando la esperanza de que va a cambiar todo, de que va a ser diferente, no se enfocan, no cambian el chip de no estoy pensando en el tiempo, sino en la calidad, que el tiempo sea bueno, sino que ellos quieren más tiempo, y tú como médico en cuidados paliativos ves al niño sufrir mucho, ves cómo se te cae la familia en tus narices, cómo se desintegra, y siguen aferrados a esa idea. Tú no sabes si al regalarle una sonrisa a esa persona que no conoces, le cambias la vida. Por el simple hecho de sonreírle, porque tal vez a ese pequeño ha pasado tal vez tantas cosas feas que no conoce que es un gesto amable y tú se lo demuestras. Y de ahí pueden hacer muchas cosas en él. Y creo que ese es el mensaje más importante, que se reeduquen sobre esto, porque esta enfermedad, hay enfermedades que necesitan mucho apoyo
y en vez de que les den apoyo, les hacen más pesada la carga. Gracias a pláticas con equipo de psicología, me di cuenta que bueno, si van a ser tus últimos días, ¿cómo los quieres vivir? Como tus últimos días, ¿cómo quieres que te recuerden las personas? Porque va a ser muy difícil si me recuerdan a mí sufriendo y sufriendo y sufriendo, a que diga, por ejemplo, mi mamá se fue, pero se fue contento, se fue a gusto, se fue con lo que vivió, feliz con todo lo que vivió últimamente, la pasó de 10, y se fue feliz, se fue a gusto. A decir, se fue sufriendo, pues sí, sufriendo, con dolor, con esto, con el otro, y nunca supo, y así. Y siento que eso también les lastimaría más a mi familia. Pues, mi enfermedad me puso límites al principio, de no jugar fútbol, de no hacer actividades que yo solía hacer. Fue muy complicado para mí, pero pues, a pesar de todo eso he podido salir adelante, y yo siento que esas actividades con el tiempo las podría hacer otra vez. No se me va a detener mi vida por la enfermedad, y más que nada que no deprimirme, no estar deprimido, porque una vez un doctor me dijo que el cáncer no nos mata, nos mata la depresión. Mis motivos para ser feliz y luchar cada día más, primeramente soy yo, porque ya una vez ya sacrifiqué por mi familia y por mi mamá. Ahora me toca sacrificarme por mí, nada más. Entonces, por mis sueños, por mis metas, por mi vida, y al estar bien yo, sé que van a estar bien ellos. Cuando tu tic deja de hacer toques, porque ya no hay más. Entonces, dije, pues hay que vivirlo al máximo, estos últimos días, ¿no? Si es que son los últimos. Bueno, yo creo que el que tenga una enfermedad incurable no es limitante para que pueda cumplir un sueño. Los niños están hechos de eso, de sueños. Entonces, creo que si tienes la posibilidad de ayudar a alguien a cumplir uno, le abres un mundo de expectativas y de confianza también, ¿no? Yo creo que en las personas que los cumplen. Que los deseos de Dulce María se hagan realidad. ¡Bravo! ¡Excelente! Muy bien, Dulce María. ¿Ya viste? Para ellos son anhelos, son sueños, son ideas, son necesidades personales, muy personales. Por ejemplo, algunos quieren una lectura a la cual no han tenido acceso, algún juguete, alguna película, algún lugar. Algunos no han conocido el mar y algunas asociaciones les permiten cumplir este deseo, porque es un deseo el que ellos tienen. Para los niños psíquicamente, en el aspecto de que podemos cambiar el contexto, no importa que tengas la enfermedad, puedes cambiar el contexto en lo que lo estás viviendo, y los sueños son importantísimos. Un niño no debería dejar de soñar. Pues que aquí hay muchos niños que sufren y que luchan por su vida todos los días, y que nosotros nos preocupamos, no sé, por cosas ahora sí que tontas a veces en la vida, cuando no sabemos que afuera de nuestra rutina diaria hay muchas cosas más que podemos hacer. Y los niños de aquí pues lo saben, que nosotros no peleamos por alguna cosa, ¿no? Nosotros sabemos valorar y mucho más la vida, porque pues es por lo que nosotros estamos aquí, para
para salvar nuestra propia vida, para pelear por ella. Pero cuando llegan pequeños detalles en el hospital, ya sea que vengan y nos enseñen alguna actividad, alguna manualidad, algún libro que nos regalen, o vengan y con tan solo decirnos algunas palabras que nos hagan reír, es como que muy valorable, porque incluso yo he estado muy triste, muy enojada y llego y escucho, ¿puedo pasar? Y yo, sí. Y llega alguien disfrazado de payaso o vienen personas y te dejan, no sé, un juguete. Tal vez el juguete te diviertes y por un rato en lo que estás aquí, pero mientras recuerdas a la persona que te lo regaló y que fue algo muy bonito para ti, porque decías, ¿qué voy a hacer? Estoy muy aburrida. Y dices, pero tal persona me dio algo. Lo puedo sacar y jugar y distraerme un rato. Y pues es una experiencia muy bonita. Yo algún día, cuando tenga posibilidades, yo quisiera ayudar también. Porque, pues no sé, la satisfacción que deja al ver a los niños con esa sonrisa. Por ejemplo, a mí me da mucho sentimiento cuando veo esas acciones. Y pues no sé qué sentirá la persona que los hace. Una es poder llevárselos de viaje, cualquier parte, no a fuerzas playa, o sea, puede ser a una cabaña, a los go-karts, al zoológico, es lo que opinen los niños. Otra es que quieren ser alguna profesión, si él quiere ser bombero, si él quiere ser médico, los llevan a algún lugar, o sea, por ejemplo, a algún lugar donde están los bomberos, a alguna estación, ahí los llevan, hacen el vínculo para que se puedan subir al camión. La otra es que si quieren ver a algún famoso, ¿no? Entonces consiguen la entrevista y que los pueda ver, o a veces por la situación delicada de los pacientes que no siempre pueden trasladarse para allá, algún videito personalizado para ellos, ¿no? Se puso el portero con un jugador del América. En ese mismo sueño le pusieron en la pantalla su grupo favorito son los Caligaris y le mandaron un saludo. Él era portero en su equipo y le mandó un saludo su ídolo, que es un portero que se llama Rodolfo Cota, que era de Chivas, que ahora es de León. Le mandó un saludo y le mandó una jersey autografiada por él. Al paciente más o menos ven si puede o no puede viajar, se van 5 días y está como todo cubierto, ¿no? Se los llevan a bucear, se los llevan a jugar con las motos, o sea, como que intentan de hacer cada niño como una experiencia distinta. De ese viaje fue donde Brian, que es el chiquito que te comentaba, pudo, bueno, como regresó con otro pensamiento, ¿no? De echarle ganas, de seguir adelante. Antes de un viaje que se le pudo conseguir a Cancún, él ya no quería seguir con el tratamiento. ¿Por qué? Porque las probabilidades eran muy bajas. Él decía, no, yo ya no quiero. Se va, convive con otros niños que están con la misma enfermedad y regresó diciendo, sí quiero. Ya cuando fui al viaje, me cambió mucho la vida, de verdad, porque siento que esa fundación hizo justicia divina. Nos hizo vivir otra vez un cachito de la vida que perdimos. Esa semana me sentí normal, me sentí completo, porque después de 3 años en el hospital, tratamientos, dolor, internamientos de 6 meses, 4 meses, 3, y estar cada semana viniendo al hospital 2 veces, sí me regresó ese pedacito de vida que perdí de alguna manera, que hemos perdido en mamá y yo al convivir juntos como una familia normal. Que ahora veo y digo, no por estar aquí, yo no voy a ser normal. O sea, es un entre comillas, porque
podemos vivir tal como estamos y vivirlo feliz como cualquier otra persona. Él siempre me ha dicho algo que sí es muy cierto, porque a veces los papás los encerramos mucho y no queremos ni que el aire los toque porque sentimos que se nos van a enfermar. Y él siempre me dice, yo no quiero esa vida para mí. Yo quiero que me traten como normal, quiero ser normal, y entonces eso es lo que él siempre dice. No me encierres. Entonces a veces los papás sí pecamos de él. Porque él desde el principio me dijo, veníamos a consulta y veía a las mamás que no te sientes en el piso, no agarres esto, ten el gel. Y me decía, no, yo no quiero eso para mí. Y yo nunca tuve a alguien que me apoyara, aunque fuera de esta manera hablando, para decirme que todo estaba bien. Pero en realidad todo va a estar bien, todo está bien. Yo a la gente que pasa por lo mismo que nosotros tratamos de apoyarlos, no económicamente, pero sí con palabras. A veces, muchas de las veces, hasta una palabra también te puede ayudar demasiado. El apoyo emocional es lo primordial. Si una familia emocionalmente está bien, puede enfrentar los demás retos. Siguiente, búsqueda de redes sociales. Las redes de amigos también, ¿no? No son tu familia consanguínea, pero va a haber gente que te va a demostrar que ahí está. Una visita. Te puedo leer, te puedo llevar un platillo preparado para la familia. A veces este agotamiento de cuidar a los enfermos te desgasta de una manera increíble, y si yo llego con la mejor intención y tal vez lleve un pequeño guisado y lo pueda compartir con la familia, es un aliciente, es un digamos que es una caricia al alma. Yo amigo, yo familiar, yo compañero, puedo ayudar de esa manera, siendo cariñoso, recordando buenos momentos, compartiendo esos buenos momentos, trayéndolos al presente. Si yo te conocí desde muy chiquito, pues te acuerdas cuando en nuestra época de la escuela, con una buena plática, con un buen momento de risas, con un buen momento de una charla profunda. También actualmente me gustó un grupo que estuvieron haciendo que reunían a las mamás, porque sí es difícil tener un hijo o una hija enferma, pero también siendo cuidadora es mucho más difícil. Entonces, pues nos reuníamos y platicábamos nuestras experiencias y así, y eso pues te ayuda. Porque al juntar varios padres de diferentes enfermedades, de diferentes edades, ellos hablan un idioma que solamente el vecino lo entiende, ¿no? De decir, estoy agotada, estoy cansada, hay veces que quisiera irme a mi casa y me da culpa si me voy a descansar. Y entonces otro le dice, no, pues yo me siento igual que tú. Y entonces este acompañamiento ayuda mucho, sobre todo a descargarse, a desahogar. Y que ven que no nada más son los únicos que lo están pasando, porque yo creo que estar ahí uno cuidando a un enfermo piensan que es el único que se agota y que los demás padres son muy buenos. No, todos nos agotamos, y al hablar en el taller de padres, ¿qué hacemos? Decir, no estás solo, aquí estoy yo y me siento igual. No se sientan solos, realmente conmigo está Dios y muchas personas, y que realmente no veamos esto, una enfermedad, como un castigo, ¿no? Porque a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Yo me preguntaba por qué me pasaba a mí, ¿no? Pero ahora me digo, ¿y por qué a mí no? Yo siento que ya esa es como la prueba final, como tengo que seguir adelante y adelante y adelante y adelante, tomar las mejores decisiones para mi salud, para mi bienestar. Pienso que puedo sanar. Yo quiero sanar, porque yo sé que puedo dar más, y que, porque ya no es casualidad, o sea, imagínense, llevo más de 9 operaciones, entonces no es casualidad que aún esté aquí yo. Entonces yo sé que todo lo que he aprendido aquí puedo transmitirlo
puedo darlo o simplemente cumplir la misión que yo vengo a dar aquí. Yo de verdad, yo no tengo miedo al morir. Yo no tengo miedo al morir. Yo estoy perfecto con cualquier cosa que pase. Y lo voy a decir por qué. Porque si vivo, aún voy a estar con mi familia, aún voy a tener oportunidad para hacer más cosas, voy a tener oportunidad también para ayudar, para cumplir mis metas, lo que yo quiera, disfrutar de este mundo, ¿no? Y si fallezco, está perfecto también, porque ya una vez que yo muera, yo sabré que ya cumplí con mi objetivo, que ya cumplí con la misión que vine aquí a este mundo. Y yo pienso que hay algo nuevo más allá. No entiendo por qué el miedo. No entiendo por qué el miedo. Siento que ya es una nueva experiencia. Cuando yo sueño a Hasi, ya lo sueño sano, ya no tiene nada. Ya cuando muere uno en estas situaciones, también sana, porque deja el cuerpo y se queda su alma. Los niños te enseñan que ellos en su inocencia, o Ashley al menos me lo enseñó, que no había dolor tan grande como para quitarle la sonrisa. Ella, en cuanto le terminaban de hacer algo, ella ya se daba cuenta, ya sabía lo que le iban a hacer y sin embargo se dejaba. Pero después que pasaba lo que le tuvieran que hacer, ya, o sea, ella, eso sí, exigía su celular con videos y musicales y se ponía con sus juguetitos y a jugar y ya, tan. Hemos visto muchísimas historias, ¿no? En el hospital, cosas buenas, cosas malas. Muchísimas experiencias tenemos aquí. Nos toca estar a veces en la sala de emergencias y llegan muchos casos, ¿no? Pero, pues, a pesar de pasar lo que pasa aquí adentro, por ejemplo, hay muchas personas que han perdido a sus hijos aquí, pero por el apoyo, por la ayuda que reciben en general de todo el hospital, quedan tan agradecidos que a veces vienen a donar cosas. O por ejemplo los sábados, los domingos, cuando se acerca gente, generalmente son personas que sacaron adelante a sus hijos o no, pero se estuvieron atendiendo aquí. Entonces quedan tan agradecidos con el hospital y tienen tantas ganas de ayudar que vienen, no sé, a donar alimentos o a donar cosas. Está muy padre. Cuando tú estás internado por mucho tiempo es muy complicado llevar la parte económica. Entonces eso nos ayuda a todos. El resignificado de una vivencia tan profunda como la pérdida de un ser querido, y en este caso de los hijos, nos da la oportunidad de ayudarles a los demás a encontrar este sentido de vida. Porque recordemos que cuando se cierra un ciclo de vida, te da la oportunidad de abrir otro. Cuando falleció Jaciel, este pequeño, murió él un 5 de enero. Iba a ser Día de Reyes. El 9 yo iba a ir a cita y pensaba subir y darle sus juguetes que le había comprado el 5. Entonces darle sus Reyes, ¿no? Me entero el 5, me duermo tarde y yo tengo mucho contacto con los doctores en redes sociales y equipo de enfermería y paso su foto y veo lo que dice y entro en pánico total. Grito, decía, no, es que ¿por qué? O sea, tuve mucho rencor a Dios esa vez porque dije, ¿por qué él, que es un niño, que no sabe ni lo que es un árbol, no supo lo que es aire, no supo lo que es sol, no vio nada, no conoció ni un perro, solamente lo vio por un
una televisión. ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Cuando afuera hay tantas personas malas que de verdad se despiertan cada día con el propósito, ahora a quién le parto su vida, ahora a quién le hago un mal día, el peor de todos, es más, si puede el peor de todos. Y están bien, están sanos. ¿Por qué? Y fue cuando pues entendí y superé a Hassi que esta vida solamente era un aprendizaje para él y para nosotros, que nos vino a dejar un aprendizaje, nos llenó, trascendió en nuestros corazones y hasta el momento de ahora sigue vivo en mí y en muchas personas de aquí del hospital. Nos enseñó muchas cosas porque impactó la vida de otros. Lo que quieren los niños a veces es jugar, es que los escuchen y no siempre tiene que ser con una formación de psicología, ¿no? A veces con que tú tengas la aptitud o las ganas de querer escuchar a una persona, lo puedes hacer. Para ellos es un gran alivio, es una válvula de escape en este proceso y te lo agradecen, te lo dicen. Me quedo mejor, me siento mejor, ya lloré, ya saqué, ya dije groserías, ya dije lo que yo sentía, mis inconformidades, me siento más tranquilo, me siento escuchado, me siento acompañado. Hay muchas formas de ayudar, desde la más mínima. Aquí se necesita cada operación, a veces necesitamos mucho del banco de sangre. Entonces creo que desde venir a ayudar donando sangre es muy importante porque la necesitamos mucho en quirófano. Cuando perdemos sangre por la operación o así, eso es lo que más nos ayuda. Luego pasan en internet como personitas que ya sus gastos son muy elevados por el tratamiento y no los cubre Seguro Popular. Entonces creo que ayudar con esas cuentas está muy padre porque ya es de lo que tú puedas, de que no te afecte ahora sí en tu economía, ¿no? Entonces también algo muy padre es ayudar a fundaciones, el venir como voluntariado. Hay diferentes formas de ayudar. Cada fundación tiene como su labor. Hay una en el que cumple sueños, otra en el que puedes venir a convivir con los pacientes, otra en la que puedes hacer de cocinar y venir a darles de comer a papis, porque a veces vienen de otros estados y no se imaginan que se tienen que quedar tantos días por la operación. Entonces, pues de dónde, ¿no? También incluso el de donar ropa, pueden donar ropa porque también esos papis que vienen de otros estados o que viven muy lejos, pues no pueden estar como que yendo y viniendo porque pues tienen al paciente. Entonces, al donar ropa, las voluntariadas de aquí se encargan de darla a los que la necesitan. Y ya es como se van cambiando porque piensan que van a estar 2 días nada más en consulta y sorpresa están 3 meses. En mi caso que yo me vine cuando trasladaron a Saide, en Acapulco hace mucha calor, entonces yo me vine como con un short, así, y la verdad traer ropa para la gente que viene de fuera, ¿no? Sí, apoyar en los alimentos. La verdad también han traído alimentos los sábados y domingos y la verdad la gente es muy unida, así que la gente se siga uniendo. La verdad yo soy de una de esas personas que quizás cuando no lo vives sientes que no te da igual, pero cuando ya lo vives en carne propia lo que te pasa, sientes que cambia. Hay medicamentos muy caros y Cuidados Paliativos nos ha apoyado con medicamentos que sí son caros y que no están a nuestro alcance. Hay mucha gente o laboratorios que
donan medicamentos y eso también nos ayuda muchísimo, porque sí es muy difícil después uno conseguir los medicamentos porque la verdad son muy caros. Puedes aportar tu tiempo, tu compañía, no necesariamente tu dinero. El aporte que da alguien en venir a hacer acompañamiento a un paciente, a sus padres, es bastante. Los adolescentes tienden mucho a organizarse dentro de sus escuelas y, por ejemplo, en Día de Reyes, Día del Niño, nos traen muchos juguetes, dulces y vienen muy motivados a traerlos, vienen con mucha alegría. Los fines de semana, si te das una vueltecita dentro del hospital, vas a ver que el hospital cambia porque el fin de semana vienen los voluntarios a dar de comer, vienen los voluntarios a las salas a repartir juguetes, a repartir sonrisas también. Los médicos de la risa también se hacen presentes los fines de semana. Otra parte, fíjate que es importante resaltar del hospital es que cuenta con albergues, ¿no? Entonces cuenta con un albergue propio y aparte cuenta con albergues que pues apoyan a los familiares, al menos para el descanso, ¿no? Que vayan a descansar una noche, que se vayan a bañar, que se vayan a alimentar. Yo estaba equivocada porque pensaba que no me iba a pasar nada, pero realmente no sabemos el día que te pueda pasar algo. Hoy me tocó, mañana no sé, ¿no? Entonces sí, la verdad, somos muchas las personas las que necesitamos el apoyo porque a veces los aparatos son muy caros y a veces sí tenemos a lo mejor nos alcanza para comprar uno, pero ya para los demás realmente no tenemos las posibilidades. Y hay mucha gente que nos necesita, porque todos nos necesitamos a todos. Y podemos apoyar de mil maneras, acercándonos a una fundación, acercándonos aquí mismo al hospital y brindar el apoyo, ¿no? Si tú ayudas a un niño, estás ayudando también a la familia entera, ¿no? No nada más a la mamá o al papá, es a la familia entera. Yo invito a la gente a que lo que pueda, lo que quiera dar de corazón, pues que lo dé, porque a final de cuentas es para los niños. Puedes traer un paquete de pañales, no sé, una caja de jeringas, o no sé, un paquete de toallitas, donaciones en alimento también, en frijol, lenteja. O sea, hay muchas formas en las que podemos ayudar, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, apoyo de Cruz Roja Mexicana para hacer traslados aéreos. No es una fundación, pero nos apoyan con eso, lo financian ellos. En otras ocasiones de funerarias también, para los gastos, los servicios funerarios que se requieren. Una de ellas es la funeraria García López. Hace un estudio socioeconómico y en base a ello les financia un buen porcentaje de lo que se requiere. A lo mejor hasta seguirnos en su página, saber qué hacemos. A lo mejor va a haber alguien enfermo que conozca. El público nos puede ayudar muchísimo en difundir. No necesitas venir a lo mejor porque no tienes tiempo y trabajas mucho, pero si nos ayudas a difundir qué se hacen cuidados paliativos, cómo se trabaja, lo que formamos, qué hacemos, creo que también esa es la gran ayuda. A proporcionar algún alimento, a proporcionar juguetes, a leerle un cuento a un paciente, a venir a jugar con ellos un ratito un juego de mesa. Existen muchas formas de ayudar. Yo creo que sería importante que se apoyaran o se acercaran a la gente del voluntariado aquí en el hospital para que le digan de qué forma pueden ayudar. Cuando Saide ya esté bien, que ya camine, porque tengo fe que así va a ser, que Saide va a volver a caminar. Entonces me hice una promesa de venir también a ayudar, quizá no con mucho porque yo no puedo, pero a venir a darle alimentos a las personas que son de fuera, a ofrecerle un taco, un alimento para que coman y para que Saide me ayude a darle a la gente y para que Saide de su experiencia también, de lo que vivió, porque yo la he grabado todo y cuando Saide se cure ella va a ver esos videos, va a ver todo lo que ella vivió y para que ella pueda decirle y como a la gente, porque decir como, por ejemplo, todo lo que vivimos, que a veces sentía que ya no podía, que ya no, entonces para que sigan adelante, que uno puede, sé que es muy difícil, pero
algún día vamos a venir, estamos con Saide aquí, pero algún día voy a traer a Saide de la mano a venirle a dar de comer a la gente que a veces uno no tiene. Créame que cuando llegamos también nosotros no teníamos ni para comer. Unas enfermeras de aquí en la noche que llegamos como a las 3 de la mañana nos ofrecieron fruta. Y la verdad hay mucha gente, si hasta te sientes como, no sé, porque la gente te apoya, sientes que, no sé, te sientes como débil de ver que encuentras gente tan buena. Entonces invito a esa gente que apoye con lo que pueda, porque no toda la gente que está aquí puede sobrevivir así económicamente. Que me apoyen con una mínima cantidad, con una sonrisa, con un te cedo del asiento, con algo tan simple que es un buen acto de nobleza, ser más nobles, tener la voluntad para poder ayudar, tener la voluntad de poder servir a esa persona que no puede hacer lo mismo que tú. Es igual que tú, tal vez le haga falta una pierna, pero siente lo mismo, siente igual dolor, siente igual amor, y no lo tienes por qué tratar ni más ni menos solo por eso. Es igual que tú, punto. Solo hay que ser comprensivos y más sensibles. No, pienso que ahora hay mucho ego en las personas, que nada más son ellos y ellos y ellos y ellos y ellos. El día de mañana que no se lo deseo a nadie, pero el día de mañana tal vez tú seas el que esté en esa situación y a ti te gustaría que te extendieran la mano. Y no es porque se lo desee, la verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero en algún momento todos pasamos por un hospital. Si pudieran considerar lo que es la tanatología como parte de estos procesos, sería importantísimo para que todos los personas que están viviendo esta situación, sin importar cuál sea la condición económica, pudieran tener la misma oportunidad de este acceso. Los próximos psicólogos vean que hay un área de oportunidad aquí, donde no nada más van a adquirir conocimiento, sino vamos a compartir con otras personas y además eso nos va a enseñar. Aquí lo único que te va a enseñar a ser un buen psicólogo en cuidados paliativos es la práctica, y entonces aquí vas a conocer toda la práctica que puede haber, y entonces vas a ser más empático en tu clínica privada, vas a aprender más cosas, ¿sí? El chiste es tener pasión. O no distribuir rumores que no sean ciertos, ¿no? Digo, si tú no estás consciente al 100% seguro, o si no tuviste una buena experiencia con un equipo de cuidados paliativos, no divulgues que cuidados paliativos es para gente que ya se está muriendo. Él tiene un amigo doctor aquí en el hospital. Cuando le dijeron que pues ya estaba desahuciado, el doctor le dijo que fuera feliz porque él sabía que algún día se iba a ir. Y dice, y entonces en todo este tiempo puedes cumplir tus sueños, hacer lo que siempre has querido hacer, vivir lo que siempre has querido vivir. No enfocarse nada más en que te vas a ir y no vivir la vida y estar sufriendo porque te vas a ir. Y no es así. Porque es como le dijo el doctor, a muchos los desahucian y viven años. Entonces no sabemos. Él decía, tú eres bendecido porque sabes que va a pasar algún día. Dice, pero nosotros no. Nosotros podemos salir y no cumplimos nuestros sueños y no disfrutamos lo que tenemos que disfrutar. Vive. Vive lo que tengas que vivir, disfruta lo que tengas que disfrutar y haz lo que tengas que hacer. Siempre me dice, yo sí voy a llegar a la universidad. Adelante. Quiero terminar mis estudios, que por cierto aquí tengo mi credencial, porque vengo a la escuela de aquí del hospital
estoy haciendo mi primer mural. Y ahorita estoy empezando a escribir un libro en formato de diario. Entonces, si llega a pasar cualquier cosa que llegue a pasar, quiero dejar esa huella. Y si no, está perfecto, igual lo logré. Mi sueño más grande es impactar en otras personas para que puedan cambiar su manera de ser o quieran ayudar, aprendan algo y que influya para un sueño que ellos tienen, para algo de lo que se quieren atrever y no lo han hecho. Entonces pienso que a eso venimos realmente, a ayudar, a sanar a otras personas, mental, físicamente, de alma, corazón, ¿no? Siento que ese es mi sueño más grande, impactar en dejar huella. Y pienso que si das amor, vas a recibir amor. En vez de que sea la peor etapa de mi vida, creo que es la mejor que estoy viviendo. Es la mejor y tengo fe de que voy a sanar, de que voy a estar bien. Falta mucha información, mucha difusión acerca de lo que son, para que la gente pueda aceptarlos, ¿no? Porque los cuidados paliativos no los van a dejar nunca solos, ni al paciente ni al familiar. Yo creo que estos padres, si se acercan a su equipo de cuidados paliativos, siempre van a tener la respuesta. Que no tengan miedo a preguntar, no hay preguntas tontas, al contrario. Siempre un padre que pregunta y que quiere saber todo es un padre perfectamente comprometido. Que traten de vivir su vida, porque no sabemos cuándo se nos acaba. De un día para otro podemos salir a la calle y ya no regresar. Pues que vivan la vida como puedan, que la disfruten al máximo y que todas esas cosas que han querido hacer, que las anoten y que intenten hacer una por una cada cosa. Porque yo tengo muchas cosas que hacer y ahorita no puedo. Y creo que un mensaje muy importante para las personas que están allá afuera es que aprovechen de su salud, que no malgasten su vida, que la vivan al máximo, porque hay otros que no podemos hacer las mismas cosas que ellos, que no se depriman por algo tan mínimo, por una cosita de nada, que hay problemas más fuertes allá afuera. Que sean fuertes, que sean inteligentes para vencer cualquier miedo. Porque a mí a veces me pasa, es que ya me quiero morir porque me cortó mi ex. O sea, yo quedaría por tener tu salud y tal vez tú la estás malgastando, drogándote y haciendo cosas muy malas. Aprovecha tu salud y vívela lo mejor que puedas. Cuando yo estuve en terapia intensiva, como 2 meses y medio, 3, vi como 7 niños que fallecieron. Entonces, eso es algo horrible. Entonces ahí yo no dormía porque también, no sé, las enfermeras nos decían, duérmense, tienen que dormir, si pasa algo, nosotros le hablamos. Entonces tampoco no es de poder dormir porque, ay, si me hablan, y que ya pasó esto. No, pero más que nada, como decía la doctora, yo cuando llegué aquí, era ¿cómo le dicen en mi pueblo? Una Santa Magdalena. Llore y llore y llore todo el tiempo. No dejaba de llorar desde que Zaide estuvo en terapia intensiva. Entonces muchas madres de ahí, a veces me siento más joven,
de que tengo 28 años, había unas madres ahí que eran un poco mayor que yo. No podían, o sea, estaban más peor que yo. Entonces invito a la gente, les digo a esas madres que están sufriendo, porque no soy la única. Yo sé que hay muchas madres que están sufriendo con sus enfermedades, sus niños de diferente tipo. No es la misma que la mía, pero que la enfermedad de mi hija. Que sean valientes, que todo pasa por algo. Y entonces que no se pongan débiles, que sigan luchando hasta que Dios diga, hasta que ya no se pueda. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Y entonces, eso es lo que le digo a esas madres, que le sigan echando ganas, que luchen hasta el último día. Porque es lo único que nos queda, seguir luchando. Cada paciente tiene todo un mundo detrás de él, es una maravilla. Enamorados del hospital y de toda su gente. Y este homenaje que se le puede dar a un ser que ya partió es seguir haciendo esas cosas que veían que yo disfrutaba. Si mi hijo veía que yo era feliz en mi trabajo, que era una mamá consentidora con sus demás hermanos, que yo disfrutaba de estar estudiando, que yo disfrutaba de la vida, de las cosas cotidianas, de preparar ese rico guisado, de disfrutar esa cena en familia, de compartir esa comida los fines de semana, ¿qué tendría de malo seguir haciéndolo? Y demostrarle que esta vida que todavía queda para los que quedan puede ser vivida y disfrutada. Esa oportunidad de vida que le fue negado a unos puede ser disfrutada por otros, sin ese cargo de culpa. Puedo seguir adelante, aun cuando tú ya no estés. Puedo seguir respirando, aunque ya no estés conmigo. No recordaba haberme sentido tan feliz, tan libre, tan normal, volver a sentir que tenía una vida normal por una semana. Entonces, de ahí que dije, claro que sí se puede, porque siempre la vida creo que te pone a las personas correctas para que te ayuden, para hacer algo, para comunicar algo, para que comuniques algo. Al paso de todo este tiempo he conocido a muchas personas que me han apoyado muchísimo, muchísimo, incluso me atrevo a decir que más que otras personas que están más cerca de mí. Y entonces que se han entregado, que han tenido la voluntad de ayudarme, de apoyar, poco, mucho, pero han estado ahí. Entonces por eso esta es mi familia elegida. Esta es una segunda familia que yo tengo.